Ya estamos 18 personas en esta sala. Bueno, entonces, como ustedes saben, seguramente porque ya nos han acompañado algunos en otros espacios de Ivo Talks, estos son espacios que lo que buscan es que podamos compartir experiencias, aprendizajes, lecciones sobre lo que estamos haciendo en el distrito desde los diferentes sectores y las distintas entidades. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, Aura Cifuentes, que es líder del ecosistema de datos en Ágata. Nos va a hablar un poco de estas experiencias y además, pues, Aura también ha hecho parte de otras entidades a nivel nacional que trabajan en el tema de innovación pública, como lo es DNP con el equipo de innovación pública, también Mintic como líder de gobierno digital. Entonces, la verdad, estamos súper entusiasmados que nos pueda contar las experiencias que ha tenido con estos temas relacionados a datos e innovación pública. Recordarles que esta sesión es una sesión corta de 30 minutos. Vamos a revisar si hacia el final de la sesión el tiempo nos alcanza para que podamos hacer unas preguntas. Sin embargo, también Aura pues, nos puede dejar su correo en caso de que alguna o alguno de ustedes quiera ponerse en contacto con ella para algún tema en específico. Entonces, no siendo más, Aura, te doy paso. Muchísimas gracias, Manuela. Buenos días a todas y todos. Quiero empezar diciéndoles que no estoy en Bogotá, entonces le anunciaba a Manuela que espero tener buena conexión, que me vean bien y que me escuchen bien, por eso estoy en una sesión con audio y en otra con video, justamente buscando que pues esta media horita que tengamos sea con la mejor calidad posible. Me excuso antemano si escuchan de pronto ruidos del campo. Entonces, bueno, empecemos. Como lo decía Manuela, pues un poco la charla que traigo hoy y la conversación que quisiera tener con ustedes viene de un cúmulo de experiencias, particularmente en el sector público, eh, liderando temáticas que me gusta llamarlas temáticas que desafían el statu quo. Innovación pública, gobierno digital, de alguna forma son aproximaciones que nos están diciendo permanentemente que se pueden hacer las cosas distintas, que podemos diseñar política pública, soluciones tecnológicas con distintas herramientas, con distintos mecanismos. Y en el mundo de hoy, hiperconectado como es, hablar de ecosistema se ha vuelto muy de moda y seguramente es una palabra que ustedes han escuchado muchísimo. Y un poco lo que yo quiero con esta reflexión es también compartirles cosas prácticas, herramientas, aproximaciones prácticas para que el día de mañana que a ustedes les toque, porque eventualmente aquí hay personas que se están preguntando, ¿y yo cómo logro esto? Pues también contárselos también desde la anécdota, desde la experiencia propia y no solamente desde un libro que yo me leí, sino cómo esto se pone en práctica. Entonces, yo decidí cómo organizar esta conversación corta con dos primeros enfoques que me parecen claves cuando hablamos de ecosistemas de datos. Lo primero es articulación y lo segundo es interoperabilidad y vamos a como a desagregarlos y a masticarlos como en profundidad. Lo primero es que quienes hemos venido trabajando en estas temáticas desde el sector que sea, público, privado, academia, sociedad civil, internacional, uno muy rápidamente se da cuenta que esto uno no lo puede lograr solo, ¿no? Que los proyectos de tecnología, que los proyectos de innovación, incluso si uno quiere ser coherente con su ADN, difícilmente se pueden liderar solos. ¿Por qué razón? Porque justamente esos proyectos implican cierto tipo de metodologías, de herramientas, de mecanismos que casi que nos obligan o nos llevan un poco a mirar prácticas de otros sectores, a conversar sobre quién lo puede hacer mejor que yo y cómo entramos a cooperar para esa solución de ese proyecto. Y en esa articulación, justamente cuando uno trabaja en el sector público, se puede ver de muchas formas. Se puede ver como cooperación interinstitucional, que esa en el sector público nos encanta porque es firmar convenios de ayuda, de apoyo entre entidades públicas, algunas veces con recursos, otras veces sin recursos, pero es decir, oiga, vayamos hombro a hombro en esta tarea, en este proyecto, porque usted tiene unas competencias, yo tengo otras y ahí nos complementamos. También se puede ver como
financieramente como contratos, es decir, yo contrato a un privado, yo contrato a un emprendimiento que me va a ayudar y que me va a apalancar en una habilidad, una competencia, en una experticia que de golpe yo no tengo. Em, También se puede ver como la postulación de un proyecto a un grant internacional, por ejemplo, una convocatoria internacional en donde yo voy a mostrar lo que estoy haciendo, pero gracias a esos recursos que me van a entrar voy a poder fortalecer mucho más mi iniciativa. Entonces, en la articulación y particularmente en estos temas de hoy, de las tendencias del mundo hoy, un primer mensaje es: intenten no ir solos. Y si les toca ir solos, pregúntense por qué. Porque lo que uno empieza a ver en los proyectos de tecnología y de innovación es que el trabajar de la mano nos hace ir más rápido, nos hace aprender de manera mucho más inteligente porque otros probablemente ya han probado, ya han hecho lo que a mí me toca hacer. Y lo tercero es, el sector público no tiene la obligatoriedad de ser experto en todas las tecnologías, porque además les digo, esa es la mala noticia, es imposible. La tecnología, el mundo tecnológico va tan rápido, hay nuevas tecnologías, nuevas tendencias, casi que diariamente, que para el sector público es un desafío estar a la vanguardia, estar actualizado en cada uno de sus usos, en cada uno de sus pilotos. Entonces, es muy importante en esta parte de la articulación ser muy humildes y estar muy abiertos a entender que otros lo pueden hacer mejor que uno y que incluso esa cooperación puede llevarnos a tener mejores resultados. Y en esa articulación, ¿qué es importante o qué es interesante? Uno, ser curiosos con todo este movimiento GovTech que se está dando, porque justamente ese movimiento GovTech lo que está diciendo es: oiga, sector público, usted hoy para resolver los problemas que le tocan, sea propios de la entidad o sea con sus grupos de valor, en política pública y demás, se está enfrentando a un desafío enorme y es: va a tener que empezar a usar tecnología. Y tecnología no un software, sino inteligencia artificial, blockchain, IoT, Internet de las Cosas, robótica. Usted va a tener que empezar a abrirse a la posibilidad de que la manera tradicional como venía trabajando ya no sea. Y ahí el sector público entra en jaque mate, porque entonces dice: pero es que yo, no sé, una alcaldía de un municipio categoría 5, ¿por qué tendría que ser experto en blockchain? Estoy súper caricaturizando este ejemplo para que entendamos hacia dónde va. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy tendencias como GovTech lo que están haciendo es invitar al sector público a que se replantee la forma en cómo con tecnología contrata, o la forma en que incluso no necesariamente sea por defecto tecnología, que también caemos mucho en el sesgo de pensar que hoy todo se tiene que resolver con tecnología y no necesariamente. Pero lo que es muy interesante es poder pensar que ya se están dando los canales, esos vasos comunicantes para que entre un sector público emprendedor, por ejemplo, entre startups que se están volviendo expertas en la tecnología, el sector público pueda trabajar con ellas, apalancarse, asegurar incluso que el producto puede salir incluso muchísimo mejor que si lo hace de manera autónoma y sola. Eh, Además, con instrumentos de compra pública como compra pública para la innovación que están permitiendo que eso sea. Entonces, si volvemos a hacer la articulación, si se dan cuenta, articulación es muy interesante pensársela desde lo más macro y es: oiga, lo primero, si a mí me toca resolver un proyecto, yo tengo un proyecto muy complejo y me toca resolver un problema con enfoque de innovación, con enfoque de tecnología, la primera pregunta es: ¿debo hacerlo solo o puedo hacerlo con alguien más? Si la respuesta es puedo hacerlo o incluso debería hacerlo con alguien más, ¿con quiénes? Y empezar a mapear esos actores por sector. Por eso cuando uno empieza a ver agencias como Ágata, que es en donde yo trabajo actualmente, que se piensa como uno de sus frentes más estratégicos, hablar de ecosistemas y de alianzas, es por esa introspección y esa reflexión. Y es: hay más gente, el mercado es muy competitivo, quienes hablamos de tecnología e innovación en el sector público, a veces llegamos tarde, apalanquemos y busquemos a esos actores por sector, por temática, por tecnología, que puedan entrar a apoyarnos y en donde haya un valor compartido, tanto yo para ellos como ellos para mí. Entonces, GovTech, súper chévere que lo investiguen, que entiendan eso eventualmente qué puede ser, pero lo que ahí empieza a materializar mucho más un discurso en el sector público, y por eso les decía, mi interés es que esto sea práctico, es que yo sé que este tipo de reflexiones son como: no, pues descubrimos que el agua moja. Y no, de pronto todos los que están aquí conectados ya entendieron que esto sea en una lógica de ecosistema, de alianzas, de realmente trabajar con otros,
pero es que en el sector público necesitamos entender los instrumentos que nos permiten materializar ese discurso tan divino en el papel. Entonces, por eso les hablo de convenios. Los convenios no necesariamente tienen que tener recursos, pueden ser también convenios interadministrativos sin recursos. Piénsense, por ejemplo, en los memorandos de entendimiento. Los memorandos de entendimiento, yo muchas veces lo que digo es, o sea, declaro la voluntad de trabajar con el otro y que el otro también quiera trabajar conmigo. Están estos documentos que son los NDA, que son documentos que me permiten a mí hacer un intercambio de información bajo ciertos estándares de privacidad, de no compartir información más allá de justamente eso que se está estableciendo. Entonces me permite a mí incluso cuando trabajo en temas de tecnología poder blindar que la información que yo voy a compartir y que voy a abrir en esa relación bilateral que estoy empezando se va a mantener en el estándar y en el propósito de esa conversación. Están las convocatorias a las que uno puede aplicar que finalmente terminan manifestando una voluntad de querer ser parte de una organización internacional, como mapeando y apoyando proyectos y al mismo tiempo recibiendo unos recursos para fortalecer esto. Entonces, esta compra pública para la innovación, que es, oiga, puedo contratar un emprendimiento, vea, pues yo siempre pensaba que la ley 80 me decía que yo tenía que contratar al más económico por principio de austeridad y ojo, compra pública para la innovación está diciendo usted puede contratar emprendimientos o en todo caso sector privado, porque pueden haber también pymes, no necesariamente startups como en el contexto más como rígido de la definición, sino yo puedo contratar a este sector privado emprendedor ágil, experto en la tecnología, con un instrumento avalado por Colombia Compra Eficiente, que me permite no contratar al más económico, sino contratar al mejor, porque uno en tecnología e innovación, por eso esta conversación es tan importante, esta reflexión es tan importante. En los temas de innovación y tecnología, muchos de los principios que les aplican a otros sectores o a otros procesos no aplican acá, porque acá yo estoy hablando de un sector muy, muy ágil, de un sector muy rápido, que se mueve mucho más rápido que la normatividad o que los lineamientos de política pública en el sector público. Entonces, súper importante empezar a mapear todos los instrumentos que yo tengo para articular. Eso, como digamos, en una relación de verdad un proyecto particular. Lo segundo, en esa articulación no hay que echar en saco roto este tipo de espacios. Espacios para aprender, espacios para conectar, espacios para hacerle seguimiento a proyectos o iniciativas puntuales, piensen en los comités, en las comisiones, y yo sé que acá hay un chiste que mucha gente, para los que nos trabajan en el sector público, nos dicen y es, siempre que se crea un nuevo tema, siempre que sale algún lineamiento de política pública, se crea una comisión, no se crea un comité. Y yo entiendo que obviamente por defecto a veces caemos en pensar que se crea un proyecto, una iniciativa, un equipo y inmediatamente se crea el espacio colegiado. Y el espacio colegiado no hay que verlo como un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio que debería permitir la articulación de personas, porque es que uno no solo articula entidades, uno articula personas. Y muchos de ustedes que trabajan en el sector público, a mí me gusta pensar que si bien hay alta rotación en el sector público y entonces siempre decimos, no, es que el talento humano se pierde y es que las personas van y vuelven. Sí, eso es cierto, pero también vale la pena verlo con el otro lado de la moneda y es, al final muchos de los que trabajamos en el sector público igual nos movemos entre entidades. Entonces uno podría pensar esto más como un colibrí, como nosotros vamos polinizando también entidades con ciertas temáticas, con ciertos enfoques. Y si uno se lo piensa así, los espacios de colaboración colegiados, de toma de decisiones colegiadas, comités, comisiones, mesas de trabajo, espacios como estos que se hacen con una periodicidad para ir mandando un mensaje, para ir entendiendo y conociéndonos entre los que estamos abanderando estas temáticas, hacen parte de la articulación, hacen parte de entender que detrás de los proyectos hay personas y que cuando uno entiende que una entidad tiene sentido que hable con otra entidad y que un proyecto dialogue con otro proyecto al mismo nivel, esto que se llama networking, que es una palabra súper rimbombante en inglés, no es más que conectar personas que tienen los mismos desafíos en sus entidades, que probablemente se enfrentan a los mismos retos de justificación de argumentación con sus jefes para que estas agendas salgan adelante, que se enfrentan a los mismos desafíos de no tener recursos financieros, de talento humano, de tecnológicos, de software, de licencias y demás. Entonces, cuando uno de verdad se piensa estos espacios como la oportunidad de yo ir más rápido, ser más inteligente, si yo ya sé que Nubia, que la veo aquí en pantalla, se cayó por ese hueco, pues yo quiero evitar caerme por ese hueco, porque es que en esos espacios debería haber más gestión de aprendizajes, más lecciones aprendidas que se compartan.
Si en el sector público abrazáramos de verdad la oportunidad de decirle al otro lo que salió mal, muchos no cometeríamos los mismos errores o nos caeríamos por el mismo hueco. Entonces, en la articulación, los espacios de conexión y concertación son claves cuando uno habla de ecosistema. Esa primera parte de articulación es la que yo llamo como la articulación más, tal vez como la más tradicional o como la que más conocemos, la que más abrazamos, la que a veces también nos parece inoperante, burocrática, que no me deja nada, pero que si uno o sea, si ustedes la quitaran y si de verdad dijéramos, la trayéramos y dijéramos eso ya no tiene sentido, igual se pierde un montón de potencial si eso realmente se hace como con estos enfoques de gestión de conocimiento, aprendizajes, etcétera, como de manera rigurosa. Por eso es que cuando uno habla de ecosistemas de datos o ecosistemas de innovación, ecosistemas de transformación digital, hay que verlo. Entonces ahí yo les voy a pedir que se pongan ahorita unas gafas conmigo para el segundo punto y es, hay que verlo al mismo nivel como si esto fuese un metaverso. Es decir, la articulación de personas, chequeado, maravilloso. La articulación de entidades, chequeado, maravilloso. La articulación de proyectos, chequeado, maravilloso. Pero eso, en el mundo de hoy, en el siglo XXI, en lo que se viene, se queda corto. Y por eso hay que hablar de interoperabilidad, que es mi segundo tema, o el segundo punto que quiero dejarles aquí como semillita de reflexión, y es, hoy un proyecto de tecnología, de innovación y particularmente de datos, no sobrevive si no estamos pensando como toda esa articulación de la que les hablé maravillosa, que en el papel es como vamos a cambiar el mundo, se da en los sistemas de información, se da en los datos. En el mismo nivel que vemos el valor y abrazamos que las personas se sienten alrededor de una mesa y se tracen metas en común y tengan unos planes de acción espectaculares y unos cronogramas espectaculares. Al mismo nivel necesitamos que los datos hablen, que la información se intercambie, que encontremos las pasarelas y las plataformas para que de verdad haya una interoperabilidad. Yo hace poco, yo escribo además también en La Silla Vacía, soy columnista en la Red de Ciencia e Innovación y yo hace poco escribí una columna eh, que no, esto no es para hacerme publicidad de que la lean, sino para contarles un poco la reflexión que yo he tenido, esto que les estoy contando, y yo decía que de verdad el futuro será interoperable o no será, porque no hay manera de que en el mundo de hoy, con esta hiperconectividad, y ahí sí pensémonoslo en sistemas, en aplicaciones, en todo lo que nosotros consumimos hoy en día, no hay manera de que un proyecto hoy público salga adelante si no nos estamos pensando en simultáneo esa articulación entre todo lo que está pasando a nivel de metaverso. Porque es que lo que ocurre muchas veces es que nos planteamos proyectos muy ambiciosos que tienen impactos, resultados muy fuertes en la calidad de vida de las personas, que les da de verdad, les cambia de verdad la vida a las personas, a los ciudadanos, nosotros que trabajamos en el sector público, de verdad, las personas que trabajan o sea, que viven en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, pero muchas veces se terminan los proyectos y no entendemos por qué no se dieron los resultados que estábamos esperando. Y en muchos casos lo que está pasando, de nuevo, es que esto va muy rápido, es que tenemos que dejar, y si se dan cuenta, esto casi que es un poco el lado humano y el lado de la máquina, o sea, como en simultáneo. En esa parte de la máquina, de los sistemas y demás, no hay manera de que incluso nuestro país, que está avanzando en interoperabilidad, que está avanzando en pensarse y que los líderes que tenemos hoy se están pensando cómo logro yo dejar como legado un proyecto que nos permita realmente intercambiar información de manera ágil, de manera segura, que nos permita entender que finalmente a la ciudadanía le aporta mucho valor y hay métricas e indicadores que miden qué tanto tiempo nos estamos ahorrando, qué tanta productividad el país empieza a tener cuando la información entre las entidades se empieza a compartir. Cuando nosotros, por ejemplo, nos preguntamos qué tipo de programas sociales tenemos y quiénes han sido beneficiarios, uno debería eso ya casi que tenerlo a un clic, uno debería poder decir, necesito que todos los sistemas de información me arrojen esa información, necesito poder jalar información de manera mucho más rápida. Y quienes son ingenieros y de golpe me escuchan, pueden entender y se pueden como sí, ubicar mucho más fácilmente, pero de pronto quienes no, quienes estudiamos unas carreras mucho más de ciencias sociales, quienes hemos venido aprendiendo sobre la marcha esto, de golpe se nos hace un poco más difícil y por eso es mi segunda reflexión. Cuando uno hable de ecosistema y cuando uno no le ponga apellido, solo ecosistema, y se pregunta, ¿para qué es ecosistema? Yo sí creo que una de esas respuestas va a ser para que los sistemas empiecen a integrarse, para que haya un intercambio de información,
y para que la ciudadanía sienta que de verdad su relación con el Estado está mejorando, con el sector público está mejorando. Y no piensen solamente en trámites, no es como yo le toco la puerta a la entidad y hago un trámite en la medida en que la información sea mucho más ágil y esté mejor integrada, yo voy a sentir que mi percepción hacia la entidad es mejor, sino piensen solo sobre todo como en temas de verdad, de largo plazo, de sostenibilidad. Si hoy todo se está guardando en grandes bases de datos, en data centers, en la nube, esa información de verdad desde ya, para no seguir aumentando el rezago, tiene que venir lo más estructurada posible, lo más limpia posible, lo más anonimizada cuando toca, cuando son datos privados personales que tienen como todas estas excepciones a la norma, digamos, de acceso a la información pública. Y necesitamos que esa información y esos datos empiecen a organizarse y a capturarse así para lo que viene, para poderlos integrar, para poder tener arquitecturas tecnológicas robustas, para poder tener intercambio de información seguro, para poder brindar mejores bienes y servicios tecnológicos a la ciudadanía, para incluso un concepto, y acá les voy a meter en esto de interoperabilidad, que se mezcla mucho. ¿Me están escuchando bien? Dame un Estoy momento, escuchando a alguien. ya voy a silenciar a Edwin. Se les abrió el micrófono, listo. Listo, perfecto. En esa parte de interoperabilidad, incluso para buscar como un punto de sinergia entre los dos temas, es muy importante no perder de vista el enfoque de usabilidad, el enfoque de innovación, ¿no? El enfoque de esto de diseño centrado en personas que tanto nos gusta a los que hemos trabajado en temas de innovación, porque uno no cree, pero los dos como mundos, el más humano, el más del sector público tradicional que nos encanta, el de los comités que hablábamos como en modo de chiste, con el de los sistemas de información, el de la interoperabilidad, el de la parte un poquito más técnica en el que muchos podemos sentir que eso es como un mundo por allá que no entendemos. Cuando uno quiere unir los dos mundos, tener un enfoque de innovación, tener un enfoque de diseño centrado en personas es súper útil. Uno de los proyectos más desafiantes que yo he tenido que liderar en mi carrera profesional justamente fue un proyecto que mezclaba ambos mundos. Era un proyecto que se llama Carpeta Ciudadana Digital, liderado por Mintic, un proyecto que justamente quiere dejarle como legado al país la posibilidad de tener en un solo lugar, en el portal único del Estado, una opción de tener una carpeta ciudadana, es decir, Auras y Fuentes, en un solo lugar va a poder acceder a diferentes trámites que hoy tiene que hacer con entidades públicas y trámites que se derivan en un documento. Entonces, piénsense, por ejemplo, el trámite es sacar la cédula, pero luego el documento que se deriva es la cédula, ¿no? Yo finalmente termino con ese documento, y así hay muchos, el pago de impuestos, licencias que uno tiene que sacar, antecedentes, documentos. Entonces, al final, cuando yo me relaciono con el Estado, no siempre, pero en muchas oportunidades, particularmente en temas de trámites, yo luego tengo un documento que además es un documento que muchas veces otras entidades me piden. Entonces, este proyecto lo que busca es en un solo lugar encontrar todo ese universo de trámites, ese universo de documentos, y que solamente con registrarse una vez yo puedo acceder las veces que sea necesario. Pero como con un componente, como con un granito de tecnología muy más avanzado, y eso no es un repositorio, eso no es una nube, eso no es como mi carpeta en Drive. Eso jala información de manera automática y en tiempo real una vez yo lo consulto, gracias a justamente a que hay detrás una plataforma de interoperabilidad que permite ese intercambio de información seguro y ágil. Cuando a mí me ponen un proyecto como este encima, con unos desafíos profundos en métricas, en indicadores, en lograr que la ciudadanía lo use, ahí los dos conceptos de los que les acabo de hablar, pero salen a flote. Articular entidades, explicarles por qué esto es útil, qué recursos tecnológicos deben poner a disposición, financieros, humanos, qué se necesita, en qué nivel de madurez incluso están las entidades, porque es que no todas las entidades estamos en el nivel de madurez, porque a veces las entidades tienen recursos, no tienen recursos, unas han tenido una voluntad política que las ha ido, ¿no? Las ha llevado a avanzar un poco más rápido. Entonces, en esa articulación es muy importante de verdad ir en combo, de verdad como todos estamos empujando el mismo barco y todos estamos justamente empujando ese barco porque vemos que vamos a llegar a un puerto tecnológico, moderno, innovador, que va a permitir que este país sea más competitivo y vamos a ponernos de verdad
la camiseta como para que los esfuerzos que se tengan que dar se den para que eso sea así. Y cuando uno piensa en interoperabilidad, pues bueno, ¿qué sistemas de información tienen ustedes? ¿Qué tecnologías tienen? ¿Cómo se construyó ese trámite? Hay trámites en Colombia, más del, o sea, la última cifra que yo tengo es que solo 3% del 100% de trámites, que son más de 77.000 en Colombia, son virtuales. Entonces, imagínense, tenemos un 97 que está entre presencial o semipresencial. Es decir, ustedes han visto que hay trámites que uno empieza en línea, pero luego igual le toca en la entidad. Entonces, ahí la interoperabilidad, que era el segundo componente que les decía que me parece importante como de semillita de reflexión en esta charla, es el universo es inmenso. Las diversidades, las particularidades a nivel nacional, a nivel territorial son inmensas. Entonces, ahí es importante que un proyecto que busca articular, que busca además que la ciudadanía lo utilice, entonces que necesitamos ese enfoque y ese diseño centrado en personas, no puede ir desligado, debe ir en simultáneo, deben tenerse los dos conceptos o al menos las dos aproximaciones en simultáneo y es la parte tecnológica. Yo con qué tipo de universo tecnológico, técnico, de información estoy hablando, de qué tipo de datos estoy hablando para que justamente esto no esté desligado. Y en ese proyecto como tal, en el donde les decía que como un vinculito, como un pegante de esos dos mundos, es no perder de vista la usabilidad, el diseño centrado en personas, lo que nos evidenció es que uno puede tener la plataforma más espectacular de la vida, uno puede detrás tener la magia de la tecnología, nosotros hablamos de interoperabilidad, autenticación digital, que son conceptos muy robustos o sea, que nos llevaban a que esto realmente contara con todos los estándares tecnológicos más avanzados, pero que al ciudadano no le dice nada. El ciudadano lo que quiere escuchar es esto en qué me cambia la vida, yo cómo lo puedo utilizar y qué voy a tener que dejar de hacer, lo que me ahorra, que me está quitando de este dolor que es para mí interactuar con el sector público. Entonces, el pensarse que hay un pegante que es no perder de vista quién lo va a usar, o sea, las preguntas retóricas de investigación de usuarios es vital, porque al final, y con esto voy a cerrar, cuando uno articula entidades, personas, proyectos, y cuando uno tiene el foco interoperabilidad, sistemas, información, datos, es muy importante pensarse que las entidades de hoy, las entidades del sector público de hoy, necesitan ser entidades, necesitan ser un sector público orientado hacia la ciudadanía, orientado hacia el usuario. Piénsense, por ejemplo, en Netflix. Cuando uno entra a Netflix, a uno le pregunta a Netflix primero quién eres. ¿Eres Aura? ¿Eres el papá, la mamá, el novio, los hijos, el machuque? ¿Quién eres entre los perfiles que tengo registrados? Y una vez uno entra, ¿qué es lo primero que le dice? Esta serie, esta película, creemos que en este porcentaje coincide con tus gustos. Es decir, ahí hay un montón de cosas pasando detrás para que Netflix logre decirme y oriente ese servicio hacia mis gustos, hacia mis necesidades, a mis beneficios. Las dos cosas que estamos haciendo hoy en ecosistemas de datos a nivel distrital y a nivel de Colombia nos están llevando a verdad, estar hablando de estados plataforma, ciudades plataforma, nos está de verdad llevando a tener la reflexión de con todo esto que estamos haciendo, estamos logrando decirle a las personas, oye, se te va a vencer el impuesto, oye, recuerda que tienes que sacar este trámite, oye, nos hemos dado cuenta que has accedido a muchos servicios de este tema, te queremos proponer este otro. El tener ese foco de orientado hacia el usuario, el tener ese foco de sé quién es mi usuario, sé quiénes son las mujeres que viven en Bogotá y sé qué beneficios les he dado y sé cuántas de ellas han terminado sus cursos, para poner un ejemplo, es fundamental. Yo creo que hoy el mejor legado que le podemos dejar los que trabajamos en estos temas, los líderes, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, presidentes, a los países, a de verdad sus territorios, es eso, es pensarse lo que yo estoy haciendo, de qué forma está articulando a varios sectores y de qué forma está interoperando. Hoy Bogotá, y seguramente ustedes lo han escuchado, tiene un legado que la alcaldesa quiere dejar, que es tener un proyecto enorme de ciudadanía 360, es decir, poder hacer esto. Involucrar a muchas entidades en un proyecto de ciudad, porque muchas tenemos servicios, beneficios, portales, aplicaciones que le están hablando a ese mismo bogotano, y al mismo tiempo, ¿cómo logro yo entender y mapear los sistemas de información, el tipo de dato que yo capturo, la forma en la que lo he capturado y empezar justamente a buscar que este proyecto de Ciudadanía 360
como lo dice el mismo nombre, nos permita tener una visión integral y global de lo que se ha venido ofreciendo. Entonces, todo esto para decirles que espero que de verdad, siempre que se estén enfrentando a un proyecto, se hagan estas preguntas de los dos focos. Yo en qué me estoy articulando y cómo, y en qué estoy interoperando y cómo. La segunda es muy triste porque muchas veces la respuesta no estoy interoperando, o sea, mis sistemas de información, mis bases de datos, nada de lo que tengo como el mayor valor que tienen hoy las organizaciones, que son los datos, está comunicándose con otra o está logrando dialogar con otra. Entonces, háganse estas preguntas, piénsense que el hecho de que hayan roles como el mío hoy en Ágata buscan eso, es como hacer unas preguntas desafiantes, hacer las preguntas incómodas muchas veces hacia nuestros jefes, hacia los equipos de trabajo, porque estamos a veces tan metidos en los proyectos que se nos olvida que hay un mundo afuera y que ese mundo afuera, cuando uno ya lo integra y se lo responde en los proyectos, pues es lo que logra que esto sea pues sostenible y escalable. Muchas gracias. Gracias, Aura. Súper interesante ese tema, es muy pertinente. Además, digamos, como el ITIM, pues estamos trabajando en estos dos grandes retos de ciudad, en el gota a gota y en el sistema distrital de cuidado. Y definitivamente nos parece súper importante que muchos más servidores públicos empiecen a acercarse a estos diferentes conceptos que al principio como son muy extraños o generan como cierto terror. Entonces es Sí. súper chévere que hayamos podido tener este espacio contigo. Yo tenía una pregunta y de pronto ya después darle paso a otra persona que tenga alguna inquietud por el chat y pues damos cierre a estos espacios cortos que también estamos intentando que se vuelvan parte del ecosistema, ¿no? Como algo que es normal que va a ocurrir cada 15 días. Entonces, mi pregunta es, con respecto a todo el tema del ecosistema de datos que se está creando, que se está consolidando y que tú estabas mencionando que hay espacios muy tradicionales, ¿no? Como son espacios de articulación a través de convenios, de memorándums de entendimiento. Si hablamos, por ejemplo, de espacios informales, uno podría decir, bueno, se está generando estos espacios de Ivotalks, experimental, Sí. pero de pronto, ¿qué otras cosas tú has mapeado y más enfocadas en datos y desde tu rol en Ágata que podamos también como recomendarles a las personas que nos están acompañando hoy para que lo tengan también como presente? Muy bien. A ver, lo primero que yo he mapeado es que cuando uno habla de ecosistemas de datos, pues esto sí o sí se tiene que salir del sector público. Porque o sea, porque es que hoy todas las entidades tienen datos. Esta es la parte como de sí, no estamos descubriendo que el agua moja, pero cuando uno habla de ecosistemas de datos, entonces uno necesita ser parte de ecosistemas, dinamizar ecosistemas, son dos cosas muy distintas. Yo necesito mapear qué espacios existen y en dónde mi voz debería estar como entidad y cuáles no, y yo debería liderarlos o dinamizarlos. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que las entidades públicas esperan a ver a qué espacios los invitan o en qué comités, comisiones deberían estar, pero no se piensan, oiga, venga, en mi sector, en mi entidad, yo incluso podría dinamizar ecosistemas. Entonces, en ecosistemas es muy importante mapear los que existen y priorizar en cuáles deberían ser parte y mapear si no existen y crearlos. Porque es que dinamizar un ecosistema, tú lo acabas de decir, no tiene que ser formalizarlo, no tiene que ser una resolución para que una sesión se pueda dar. Y lo segundo es alianzas, que es muy distinto a ecosistemas, porque las alianzas son B2B o P2P. B2B es business, o sea, como de business a business o de partner a partner, ¿no? Entonces, ¿cómo logro yo con alianzas de verdad entender con quién debería yo trabajar en los diferentes sectores? Y si ustedes se lo piensan así, los convenios interadministrativos se aplicarían solo a veces con las entidades públicas, ya. Con los otros, incluso muchas veces lo que uno necesita es un correo electrónico. Oye, me interesa mucho trabajar con ustedes. Y entonces uno firma lo que les decía, un NDA. Ya, un documento en donde se define que la información que se comparte va a ser solamente en el marco de la conversación. Entonces, pensar en ecosistemas de alianzas en los ecosistemas de datos es muy importante porque en esos ecosistemas de datos hay privados y los privados no se rigen por nada de lo que acabamos de hablar del sector público. Entonces, cuando uno ya entiende eso, en los ecosistemas de datos la parte de alianzas es vital. Entender yo con quién quiero firmar una alianza, con quién quiero volverme partner para aportarle valor a ese partner y que él me aporte a mí. ¿Cómo se materializa usualmente? Miren, muchas plataformas, por ejemplo, muchas empresas, las más grandes de tecnología, es registrados en su página, diciéndoles, yo quiero ser partner de ustedes, tengo estos proyectos en donde eventualmente su tecnología tiene sentido para mí y ya. Y entonces uno se certifica, y entonces uno se forma en esa tecnología
y puede lograr incluso ser representante o vender como eso en los proyectos. Son diferentes formalidades, entonces yo ahí diría, pensarlo con ecosistemas en las dos vías, en cuáles soy parte y cuáles dinamizo, y pensarlo en alianzas, con quién quiero realmente trabajar de la mano, de quién quiero aprender, porque esto es lo que pasa muchas veces en las alianzas, particularmente con privados tecnológicos, y es, yo termino formándome o volviéndome experto en ciertas tecnologías para aplicar a los proyectos. Diría eso. Bueno, súper, muchísimas gracias. Como ya nos hemos pasado casi 10 minutos del tiempo, si no hay ninguna inquietud en el chat, entonces podemos ir cerrando. Quiero agradecerle a Aura por este espacio que nos brindó, súper importante para el ecosistema de innovación pública del distrito, el ecosistema de datos específicamente que se está gestando. También invitarlos a que nos sigan acompañando en estos espacios que estamos creando de Ivo Talks, que son espacios más informales para que conversemos sobre temas que nos generan interés, dudas, lo que estamos haciendo desde las entidades que lo podamos visibilizar. Entonces, por el chat les dejamos el correo de Ivo para que si alguna de ustedes o alguno quiere presentar algo, lo pueda hacer. Estamos haciendo estos espacios cada 15 días, más o menos en esta hora de 10, 11 de la mañana, de 30 a 35 minutos. Entonces, eso es. Ahora sí, nos puedes compartir tu correo por el chat. Sería excelente para que también te puedan Claro que contactar sí. por ahí. Perfecto, entonces con eso vamos cerrando. Voy a dar por finalizada la grabación y nos vemos entonces en otro espacio. Muchísimas gracias.